Lo enlaza. Transmitir y le hago una señita ahí, no sé de qué ya. Bueno, ¿Comienzo yo? sí. Okay. Les anticipo que hoy hace su debut Denise como maestra de ceremonias. Perfecto. ¡Bravo, Denise! Vas a tener buena madrina, Denise. ¡Woman Power! Sí. Eso es bueno. Bueno, pues muy buenas tardes para todos ustedes. La Barra Sonorense de Abogados les extiende la más cordial de las bienvenidas en el inicio de los trabajos del Observatorio en Derecho Constitucional. Nos acompaña la doctora Rosela de Jesús Rendón Rendón. ¿No se escucha? Sí, ¿Sí? ¿Se escucha un eco? es correcto. Un momentito. Doctora, apaga su micro. El micro. ¿Tienes tu celular cerca, Denise? Listo. Bueno, continuamos. Nos acompaña la doctora Rosela de Jesús Rendón Rendón, presidente de nuestra Barra Sonorense de Abogados, el maestro Jesús Alfredo Rodríguez Borbón, vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados. También nos acompaña el maestro José Manuel Ávila Valenzuela, presidente de la Comisión de Mejoramiento y Superación del Ejercicio Profesional, acompañado de la maestra Emma Millán y el maestro Sergio Balmori Almada, dando la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la doctora Julia González Romero, quien con el tema La reforma constitucional en materia de energía eléctrica apertura los trabajos del Observatorio en Derecho Constitucional. Cedemos la palabra a la doctora Rosela Rendón. Sean ustedes bienvenidos. Buenas tardes a todos. La Barra Sonorense de Abogados está de plácemes. Hoy, 7 de abril del 2022, el Observatorio en Derecho Constitucional nace en cumplimiento al objetivo estipulado en la fracción cuarta del artículo 4 de los estatutos de la Barra Sonorense de Abogados y con el compromiso de lograr una vigorosa cultura jurídica. El observatorio se crea para compartir conocimiento. En él será factible acrisolar el pensamiento de los integrantes de la barra, de colaboradores externos y de los expertos en las diversas temáticas en temas de interés común, con una actitud abierta y sensible en el análisis de la realidad, la mayor de las veces múltiple y compleja. La herramienta esencial del observatorio es el análisis, el estudiar con atención para ampliar nuestros saberes, fortalecer nuestras opiniones y difundirlas, siempre bajo el común denominador de promover la reflexión y el intercambio de los conocimientos. Iniciamos hoy los trabajos del observatorio con un tema actual y polémico: la reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Son algunas sesiones que nos llevará a acercarnos a esta temática
que la tenemos contemplada en seis interesantes módulos. Sea pues este momento el mejor de los momentos para iniciarnos en estas dinámicas en el que el papel central es el derecho constitucional. Podemos suponer que es ambiciosa nuestra empresa. Sin embargo, esperamos que cada tema que sea abordado capture su atención y lo lleve a la reflexión sobre una de las materias más destacadas e importantes en la formación de todo abogado. Sean todos bienvenidos. Le cedemos la palabra al licenciado José Manuel Ávila Valenzuela para que haga la presentación de nuestra honorable y distinguida invitada. Gracias, Julio. Buenas tardes, tengamos todos. Voy a proceder a darle lectura al currículum de nuestra disertante del día de hoy. Ella es la maestra Julia González Romero. Ella diseña estrategias en nombre de las empresas que abarcan cuestiones de regulación, resolución de conflictos y prevención de riesgos. Su práctica se centra en el desarrollo de proyectos de infraestructura, elemento clave para el crecimiento de cualquier país. Participa activamente en numerosas demandas de inconstitucionalidad contra leyes y reglamentos generales que pueden afectar al medio ambiente y a la competencia, así como en acciones colectivas relacionadas con asuntos medioambientales y de consumo. Es una líder reconocida en el ámbito de la evaluación del impacto social. Julia ha dirigido más de 40 evaluaciones de impacto social en el sector energético mexicano y asesora regularmente a las empresas sobre cómo obtener consentimiento previo, libre e informado. Julia también se ha desempeñado como experta en Derecho Administrativo y Constitucional para la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente, ASEA, donde fue líder en la identificación de las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad industrial, seguridad operativa, protección ambiental y seguros para el sector de hidrocarburos. La maestra González Romero tiene más de 15 años de experiencia trabajando en varias ramas de la Administración Pública Federal y en ambas cámaras del Congreso de la Unión, lo que hace especialista en el estudio, diseño y redacción de disposiciones legales en todos los niveles regulatorios, incluyendo procedimientos de mejora regulatoria. Nuestra disertante ha sido reconocida por Legal 500 como Next Generation Partner y Rising Star. Es autora destacada en varias publicaciones como Oil and Gas Magazine, Foreign Affairs Latin America, Energy and Commerce y El Sol de México también, Milenio y Petróleo y Energía. Julia es miembro activo de varias asociaciones profesionales, incluyendo Voz Experta, Woman Energy Network México, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y Abogadas MX, además de su papel activo en la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, AMEXI. Además, cabe señalar que ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una especialidad en Derecho Constitucional y una maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Julia también formó parte del programa ejecutivo de Estrategia de Impacto Social por The Center for Social Strategy de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, Estados Unidos, y cuenta con distintos entrenamientos en impacto social, derecho ambiental, responsabilidad social corporativa y de procuración de justicia. Sin mayor preámbulo, estimada Julia, te paso el uso de la voz para que nos hagas, por favor, que nos disertes sobre el tema que nos atañe el día de hoy. Gracias. Perfecto. Pues yo quiero agradecer antes que nada a la Barra Sonorense de Abogados por haberme invitado a estar aquí hoy. Para mí es un verdadero honor poder hablar con ustedes y participar en esta sesión. También me emociona muchísimo que me toque el estreno de Denise en presidir la sesión. Lo aplaudo por muchos éxitos, Denise. Enhorabuena, te auguro pura cosa buena. Yo tengo preparados para ustedes el día de hoy un tema
que es el que abre todos los demás temas de discusión, que es la reforma energética de 2013. Yo les pido, por favor, con todo el que me gusta mucho hablar, yo les pido, por favor, que me interrumpan si tienen cualquier duda. Yo prefiero ir parando, interactuando, y me parece que se enriquece muchísimo más la conversación en la medida en la que ustedes participan más. Entonces, les pediría que me interrumpan libremente, por favor, y que si quieren tocar temas, perdónenme, y que si quieren tocar cualquier tema o que profundicen algo, me lo digan, pero díganmelo por favor en el momento, porque si no, se me olvida. Ya tengo lista mi presentación. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de las generalidades de la industria eléctrica en México, en específico en su entorno legal, que como les anticipé, empezó con la reforma, bueno, no empezó porque en México hay electricidad hace muchísimos años, pero tuvo un proceso de modernización en la reforma de 2003. En México, la industria eléctrica se empieza a desarrollar en el siglo XIX y creció como podía, como hierba salvaje, conforme se iba necesitando. Por ahí de 1930 se empieza a regular porque pues se empiezan a dar cuenta que es sin duda alguna una actividad estratégica. Y aquí en 1930 es cuando, bueno, durante esa década, se crea la Comisión Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, como un organismo público del Estado. La Comisión Federal de Electricidad se crea formalmente con el decreto del 24 de agosto de 1937, mismo que derogó previos, porque había otra autoridad, y que más o menos nos da la CFE que conocemos. En ese momento, la CFE fungía como autoridad absoluta en el sistema eléctrico nacional. Él era el que organizaba, el que distribuía, el que veía cómo llegaba electricidad a más gente y cómo se hacía más barata. CFE en ese sentido tenía el rol de SENACE, era quien manejaba el Sistema Nacional de Energía. En 1960 se adicionó un párrafo séptimo al artículo 37 y se nacionalizó la energía eléctrica. Y esto es algo que generalmente llama mucho la atención, pues porque Pemex fue con Lázaro Cárdenas. Pero si se fijan, con Lázaro Cárdenas la energía ni siquiera estaba regulada en nuestro país. Entonces se nacionalizó, pero se nacionalizó hasta 1960. O sea, la nacionalización de energía en México es algo medianamente reciente. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? En 1975 se establece que va a ser el Estado mexicano quien conduzca la política eléctrica nacional. En 1992, y de esto yo ya me acuerdo perfecto, se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y ahí, uno de los compromisos que el Estado mexicano adquiere es modernizar todas las redes de transmisión y distribución para que se pueda tener la cobertura necesaria para el aumento de demanda que va a venir directamente relacionado con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el TLC. En 1992 también se aprueba la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y aquí es donde se crean algunos de los modelos que ahora están en boca de todos, pues son los de la producción de energía eléctrica para autoabastecimiento y los productores independientes de energía. Si ustedes me dicen que no han leído de ellas en el periódico a últimas fechas, quiere decir que no han leído el periódico en materia de electricidad, ¿no? Es bastante sencillo. Estos dos modelos de electricidad, que son los más criticados por la presente administración, no son una creación de la ley de la industria eléctrica, sino Julia, de, dígame. ¿me permites? Me están informando aquí que hay mucho eco y que no se entiende muy bien lo que se está comentando. No sé. Ok. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo sí escucho bien, nada más que yo estoy por Zoom y ellos están por YouTube Live. ¿Y qué podemos hacer? Denise. Está Denise trabajando con el sonido. Bien, ustedes me avisan. Sí. Avanzamos. Mucho ¿Avanzamos, Julia? ¿Avanzamos? ¿Seguimos? Sí. Bueno, entonces estábamos en que estos dos modelos, que son los de autoabastecimiento y los de producción independiente, ni siquiera son modelos que vienen de la reforma de 2013.
Y eso es algo que no sé por qué no transmitimos con más claridad, ¿no? O sea, los dos tipos de permisos que más molestia causan no son de la reforma energética de 2013. Bueno, después de esta breve introducción, llegamos a la reforma de 2013, de la que vamos a hablar solamente los aspectos relevantes. En 2013, ustedes recordarán, en México estaba el Pacto por México, una unión entre distintos partidos que realizaron una serie de reformas estructurales al marco jurídico nacional, incluido la energética y la de educación. En diciembre de 2013, casi ya 2014, se promulgó el acuerdo por el que se modificaron los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para pedir la participación de inversionistas privados a diversos sectores de la cadena de valor, tanto de la electricidad como del oil and gas. Esto no quiere decir que se hayan abierto todas las actividades, porque en realidad quedó reservado para el Estado la distribución y la transmisión de la energía eléctrica. Ahorita ningún particular puede hacer eso. Donde se permitió la participación de los privados derivado de esta reforma es en la generación, en el suministro, en la comercialización y por supuesto que en el consumo, ¿no? Se crearon otros métodos de consumo. Uno de los temas más importantes es que se hizo todo un rediseño institucional, ¿no? Está la Comisión Reguladora de Energía, está la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se le dieron facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica para fomentar la competencia en el sector, está el SENACE, que es el organismo que se encarga en el día a día del mercado eléctrico nacional, y la CRE y la CNH se consideraron tan importantes que se fortalecieron a nivel internacional, a nivel constitucional, y se les dio autonomía en la toma de decisiones y las convirtieron en los órganos reguladores coordinados en materia energética. Acuérdense de ese nombre porque ellos tienen su propia ley. Lo anterior lo que hizo fue que todo estaba dirigido desde el sector de energía, desde la Secretaría de Energía. Y lo que hizo fue que creó órganos independientes de la Secretaría de Energía para las decisiones técnicas. La Secretaría de Energía conserva su papel de entidad que define la política en materia de energía, pero estos dos órganos son los dos órganos técnicos. Después, se plasmó la reforma constitucional. La reforma constitucional por sí misma no crea nada, y eso es cierto para la mayoría de las reformas constitucionales. Para que se pueda implementar la reforma, se crearon una variedad de leyes. La ley de la industria eléctrica, la ley de los órganos coordinados en materia de energía y la ley ley de la Comisión Federal de Electricidad. También tenemos más leyes, ¿no? Como la ley de la transición energética, tenemos varias leyes más, pero estas son las que se crean derivado de la reforma y que son importantísimas porque son las que le dan vida. Y que, por cierto, son las que están ahora en boca de todos, que como ustedes sabrán, el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó una acción de inconstitucionalidad por la que se modificaron algunos artículos claves de la ley de la industria eléctrica. Lo de si quieren de eso seguimos platicando. ¿Tienen más dudas? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Bueno, pues, como ya les decía, para la implementación de esta reforma de 2013 se expidieron estas leyes. Estas leyes se expidieron en 2014, ¿no? Y tiene todo el sentido. Las leyes se tardan tiempo en elaborarse. Estas me parece que se expidieron a mediados del 2014. La ley de la industria eléctrica tiene por objeto regular la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y todas las demás actividades de la energía, que son el suministro, la comercialización, la generación. Las disposiciones de esta ley son de interés social y orden público. Y una de las finalidades de la ley es promover el desarrollo sustentable del sector eléctrico y que los consumidores al final del día tengamos un servicio mucho más confiable y mucho más barato. A nadie le queda duda que el suministro eléctrico es un servicio de interés público. Los ministros ya determinaron que la electricidad no es un derecho humano, pero sí es un servicio que permite que accedas a otros derechos humanos. Esto es muy importante tenerlo en el radar. La ley de la industria eléctrica comprende las actividades de generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Entonces ya me adelanté, y eso es algo que hago mucho, siempre lo siento, que la transmisión y la distribución solamente la puede hacer CFE. Los particulares solamente pueden participar en la generación y en la comercialización de energía. La planeación y el control del sistema eléctrico nacional y la operación del mercado eléctrico mayorista se lleva mediante estos órganos coordinados y el SENACE. Y la generación y la comercialización de energía, que ustedes recordarán porque ya lo he repetido varias veces, que son donde participan los particulares, se presta en un régimen de libre competencia. O sea, aquí es libre mercado. Puede haber tantos competidores como el mercado permita y como el mercado deje sobrevivir, y el fin de tener un mercado abierto y competitivo es disminuir los precios de la electricidad y mejorar el servicio. Y el tema de entender la competencia es algo tan básico como, si cerca de mi casa hay un Oxxo, pues yo siempre voy a ir al Oxxo, porque es lo único que está cerca de mi casa. Pero si cerca de mi casa hay un Oxxo y un 7-Eleven, sí voy a ir al que me trate mejor, ¿no? O al que me dé las cosas más baratas, o en el que la señorita me sonríe. Ese es el chiste de tener competencia, que yo puedo elegir cuál de estos dos bienes similares me conviene más por las distintas consideraciones. Y es algo que vale la pena que tengamos clarísimo, ¿no? El tema de tener distintas marcas de gasolineras obedece al hecho de que una gasolinera a lo mejor es más barata, pero tardan mucho, o no sé si me dan litros de a litro, pero en la de enfrente es un poquito más cara, pero me reciben sonrientes siempre, o simplemente esta está muy cerca de mi casa y es lo que me conviene. La competencia lo que nos da es opciones. ¿Tienen hasta aquí alguna duda? No. Bueno, los generadores y los comercializadores que pertenezcan a un mismo grupo económico sí pueden realizar transacciones entre sí. ¿Y esto por qué lo mencionamos en esta presentación? Porque otra de las cosas que ha generado mucha controversia es que a CFE se dividió. Si se acuerdan, CFE era una grandotota y CFE tenía suministro y calificados y generación, y a CFE sí la partieron. A CFE la partieron derivada de la reforma de 2013 porque lo que buscaban era tener un mercado más competitivo. CFE está sujeto a un régimen de separación legal. Esto no ocurre para los particulares. Si yo soy generadora y comercializo energía, yo sí puedo realizar transacciones libremente con mis dos cachuchas, con mi cachucha del que hace energía y con mi cachucha del que vende energía. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Estos temas luego son medio asperitos, entonces por favor me interrumpen. Luego, en esta ley de la industria eléctrica se define al mercado eléctrico mayorista. Este mercado eléctrico mayorista, por cierto, y nada más para que lo tengan en el radar, es el que no va a existir más si se aprueba la reforma constitucional en materia de energía, ¿no? Porque desaparecerían los generadores y quedaría sujeta la participación de los particulares. El mercado eléctrico mayorista lo opera el SENACE. Que oímos también mucho que le dicen la SENACE, no es la SENACE, es el SENACE, el SENACE. El SENACE es quien opera el mercado eléctrico mayorista, y en el mercado eléctrico mayorista van los generadores, que son los que generan energía, los comercializadores, que son los que compravenden energía, y los usuarios calificados, que son los clientes y son los que compran la energía. El SENACE crea este mercado virtual, porque realmente el mercado no es de carne y hueso, en donde se vende energía eléctrica, servicios conexos, potencia, en donde se importa y se exporta energía, en donde si yo compré un derecho financiero, que en México todavía los derechos financieros no están desarrollados, son de un mercado más maduro, pero donde se podrían hacer transacciones de derechos financieros, donde se venden los CELS, que es otro tema candente, seguramente han leído de él, y cualquier otro tema de compraventa de productos relacionados, o si me penalizan. El SENACE es, si estas fueran transacciones entre bancos, sería la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ahí es el que observa cómo se hacen las transacciones y el que se fija que las transacciones estén bien hechas. La ley de la industria eléctrica tiene un régimen transitorio, como la mayoría de las leyes, y ahí es donde dice que
estos contratos que han causado mucho revuelo, que son los del autoabastecimiento y los de la producción independiente de energía, van a seguir vigentes o que pueden migrar. Pero le dan validez. Y este transitorio se incluyó en su momento porque se consideró que era muy caro dar por terminados anticipadamente este tipo de modelos. Pensaron que era mucho mejor dejar vivo lo que ya estaba hasta que terminara de correr su curso que simplemente eliminarlo y a lo mejor terminar pagando algún tipo de monto. Ya les habían platicado que se le dio muchísima importancia a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la CRE en esta reforma constitucional del 2003, al grado que se crea la Ley de los Órganos Reguladores de Energía, que busca finalmente regular cómo van a actuar la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. El legislador le dio tanto peso que de hecho hay un artículo en esta ley que ya declaró la Corte Inconstitucional, por cierto, hace un par de años, que decía que las decisiones de estos dos órganos solo se podían impugnar vía juicio de amparo indirecto. Ya la Corte corrigió la página y dijo que esto no estaba previsto así en la ley de amparo y que también se podía utilizar el juicio de nulidad. Pero así de importante veían las decisiones de estos órganos los legisladores que redactaron esta ley. ¿Qué dice la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia de energía? Bueno, pues establece un montón de cosas, incluido las modalidades de contratación, que son por licitaciones públicas, por concursos, por invitación a cuando menos de 3 personas y por adjudicación directa, que quien conoce el régimen de adquisición de la administración pública se dará cuenta que son estos mismos modelos. También, que es la Ley de Obras Públicas. Esto no cambia, están sujetos a las mismas reglas. ¿Y cuál es el procedimiento de contratación? Y esto es importante porque impacta a toda la industria. Lo que pueden hacer es licitar, invitar a cuando menos 3 y adjudicar. Pero siempre estos organismos van a tener que buscar que sea al mejor precio, a la mejor calidad, si es financiamiento con los mejores términos de financiamiento y por cualquier oportunidad pertinente. Es muy importante. La regla es que sea una licitación pública. Para que pueda ser una invitación para cuando menos 3 personas o que sea adjudicación directa, que es aún más difícil, se tienen que cumplir una serie de requisitos. En los procedimientos de contratación se busca que haya igualdad de circunstancias y por lo tanto todos los que participen tienen que cumplir los mismos requisitos y las mismas condiciones. Para que yo pueda sacar una licitación, no la puedo sacar nada más al aire. Tengo que haber hecho un estudio de mercado que me permita ver cómo está la cosa. Las condiciones de contenidas en las convocatorias no se van a poder negociar y no se le van a poder cambiar a uno solo. Yo solo voy a poder presentar una propuesta. No puedo presentar 4 propuestas a ver cuál pega, solo uno. Y finalmente va a ser un procedimiento que va a estar verificado por la Secretaría de la Función Pública. Aquí ya no. La otra forma de contratar es mediante la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Y estas son muy importantes para el sector energético porque todos hemos leído que tanto Pemex como CFE lo usan mucho. Es lo que buscan creando una ley que se trata específicamente de esto, es que este tipo de asociaciones sean más flexibles y no tengan las reglas tan duras que tiene una adjudicación directa. ¿Cuáles son la forma en la que se contrata con esta ley? Bueno, pues los proyectos de asociación pública-privada que involucren presupuesto, acuérdense, CNH y CRE, son independientes, pero ¿de dónde viene su presupuesto? Viene, por supuesto, del presupuesto de egresos que pasa el Congreso, ¿no? Que hemos leído también que se ha ido disminuyendo y disminuyendo su presupuesto. ¿Cómo se inicia? Se hace un dictamen de viabilidad, se hace un registro en una cartera de inversión y lo tiene que autorizar Hacienda. Este es un procedimiento simplificado, porque si se fijan, no tuve que salir a hacer
un estudio de mercado, no tuve que salir a hacer un concurso, simplemente tuve que hacer un dictamen de viabilidad de por qué esta unión, esta alianza va a generar más recursos públicos al erario del que va a costar. Las propuestas no solicitadas se refieren a que yo o cualquiera de los que estamos aquí podemos ir a pedir un estudio preliminar de factibilidad para este tipo de sociedades. Y finalmente, hay un plazo genérico de 3 meses para que nos digan si puede funcionar o no puede funcionar. Y finalmente, hay un régimen especial de contratación que permite que Pemex, CNH, CFE, NACE y el Congreso de la Unión contraten algunos servicios de maneras específicas. Para Petróleos Mexicanos, aplica la ley de Pemex y toda su normatividad interna, pero también tiene que cumplir con lo que dice la ley de hidrocarburos. Los tipos de contratación son licitaciones, contratos o convenios. Puede haber invitación restringida, que si se fijan es exactamente la misma, es la de 3 personas, y adjudicación directa. Yo no sé si alguno de ustedes ha entrado alguna vez al portal de Compranet. Compranet es un portal en donde salen todos los cursos y uno se va registrando y ahí participa en lo que les interesa. Y los principios que tiene que seguir Pemex para contratar son legalidad, transparencia y máxima publicidad, eficiencia, economía, competitividad e imparcialidad. Pemex, además, ustedes recordarán que como parte de la reforma energética se abrieron las actividades para los particulares, pero para los contratos de exploración y extracción se tienen que ganar las áreas contractuales en un concurso público que organiza la CNH y que la CNH ha sido reconocida a nivel internacional por el nivel de transparencia que maneja. Pemex tuvo acceso a elegir primero los campos con los que se quería quedar en un ejercicio que se llama Ronda Cero. Y para esta ronda cero le presentó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos los prospectos y de ahí se le asignaron contratos y convenios. Pemex, a su vez, no solo tiene estos contratos de la ronda cero, sino que también se asoció con otras empresas privadas para hacer proyectos de exploración y extracción. ¿Alguna duda? No, maestra, adelante. Venga. Bueno, para los contratos de exploración y extracción en específico, se tienen contratos genéricos que tienen que contener el programa de ejecución, los indicadores y criterios de cumplimiento, el monto, forma de pago y mecanismos de ajuste de precios, las garantías, condiciones, términos y procedimientos para la aplicación de penas convencionales, la suspensión, rescisión y terminación, el porcentaje de contenido nacional que para Pemex es indispensable y la subcontratación. No podemos olvidar que todo lo que esté en el subsuelo, ya sea que el contrato lo tenga Pemex o un particular, sigue siendo propiedad de la nación. Y lo que se permite es que se realice la exploración y extracción en cierto pedazo de mar o pedazo de tierra. Pero todo lo que está en el subsuelo sigue siendo propiedad de la nación. ¿Qué excepciones de contratación tiene Pemex? Bueno, puede hacerlo por invitación restringida, que ya lo hemos repetido muchas veces, y por adjudicación directa. ¿Y cuándo se pueden hacer estos supuestos? Cuando no hay suficientes competidores, cuando yo, Julia, soy titular de un software específico y yo solamente tengo la licencia, cuando tiene que ser de urgencia. Se prendió una plataforma y no tenemos un contrato, hay que contratar a alguien en ese instante para que apague. Cuando se rescindió un contrato, hubo un concurso abierto y ahorita me quedé sin proveedor y me urge ahí. Y cuando se hizo un concurso abierto y se declaró desierto. ¿Por qué razones Pemex no me puede contratar? Pues no me pueden contratar si me sancionaron en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando me acusaron de prácticas monopólicas absolutas, cuando yo ya tuve un contrato con Pemex y no lo cumplí bien, o
cuando cometí delitos como robo, fraude, cohecho, tráfico de influencia en cualquier nivel de Pemex o con cualquier entidad del Estado mexicano. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, ¿cómo contrata la Comisión Nacional de Hidrocarburos? A mí me fascina la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es un organismo que ha funcionado extraordinariamente bien y que es reconocido en el extranjero como increíblemente transparente, eficiente y promotor de la competencia. Aplausos a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Qué leyes aplican a la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Pues la Ley de Hidrocarburos y el reglamento de la Ley de Hidrocarburos. Ellos concursan los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, que en lo personal son mis favoritos. Estos son los de ciencia ficción, son donde un barco se va a 70 kilómetros y explora 500 metros bajo el subsuelo. De verdad, son proyectos hiper complejos, hiper interesantes. ¿Y qué tipo de contrato puede ser el de exploración y extracción? El de utilidad compartida. Utilidad compartida es yo vendo y de lo que gano se comparte. Producción compartida es de lo que yo saco, me toca un pedazo a mí y otro pedazo a ti. Licencia, que es permiso para sacar. Servicios, que es algo que se realizaba mucho con Pemex. Alianzas y asociaciones. ¿En dónde está el tema de CNH? En Rondas México. De hecho, si se ponen en rondasmexico.gov.mx, se van a maravillar con el nivel de transparencia que hay para cada uno de los contratos en los que la Comisión Nacional de Hidrocarburos es parte. ¿Por qué la Comisión Nacional de Hidrocarburos es parte? Es parte porque es la autoridad que firma como representante del Estado mexicano en estos contratos. ¿Y qué principios de contratación tienes que seguir? Transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez. Aquí está lo que les comentaba, la CNH es quien firma estos contratos. CNH, también ya lo habíamos dicho, es un órgano técnico. CNER es el órgano que define política pública y Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Hidrocarburos, perdónenme, es el órgano técnico y es quien asesora a CNER respecto de cosas como qué campos son viables, qué campos no son viables, si una compañía tiene capacidad de operar o no. Y pues finalmente es una autoridad muy curiosa porque es autoridad para muchos temas, pero por otro lado es la contraparte de aquellos que celebraron contratos de exploración y extracción. Si el Estado mexicano llegara a recibir alguno de estos contratos, lo haría a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Cómo salen? ¿Ustedes se acuerdan de los procesos de las rondas? Para mí fue muy impresionante cuando salieron la ronda 1.1 no tanto porque estuvo muy vacía, pero la ronda 1.4, por ejemplo, que fue el de rondas profundas, fue súper interesante porque hubo mucha competencia y vimos por primera vez a México, a Shell, a Repsol, a Petronas, a Total, a BP, a estas grandes compañías compitiendo por áreas contractuales en nuestro país. ¿Y cómo se realizan las rondas? Pues se publica en el diario oficial de la Federación que está abierto un concurso. En estas mismas publicaciones se publican las bases de licitación y los modelos de contrato. De hecho, si ustedes buscan en Rondas México el historial, van a ver que conforme se fueron modificando las cosas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos lo fue actualizando y todo está ahí para la perpetuidad. Se publican las bases de licitación y el modelo de contrato en la página de Rondas México y se dice exactamente qué bloque se va a comprender dentro de este contrato y se especifica qué tipo de hidrocarburo es el que se planea obtener. Aquí, antes siquiera de que alguien decida si quiere participar o no en la licitación pública, paga. Y paga para tener acceso a un cuarto de datos donde están toda la información y todas las especificaciones del área contractual. Toda esta información que no es pública y a la que solo vas a poder acceder si pagas estos derechos. Y una vez que ya tuvieron acceso al data room y demás, se hace una licitación pública que incluso está grabada y televisada y que podías ver en vivo y a todo color. Y ahí veías cómo se iba abriendo el sobre por sobre y cómo los jefes de país llegaban con sus propuestas súper cuidadas y guardadas. Y se quedaba con el contrato el que ofreciera la mejor propuesta financiera para el Estado mexicano.
que a veces era difícil saber cuál era, porque ponían un monto de inversión, pero luego que sí iban a perforar pozo, pero que no iban a perforar pozo, pero que le iban a dar tanto de la producción, pero que le iban a dar tanto de la utilidad. Entonces la verdad es que eran unos combos muy interesantes porque las compañías le apostaban a ser los más competitivos y a quedarse con el contrato. ¿Y qué tienen dentro de estos contratos de exploración y extracción? Que todos están disponibles en las versiones firmadas en la página de Rondas México. La definición del área contractual, los planes de exploración y extracción, el programa mínimo de trabajo e inversión, y ese es súper importante porque es con base en el que te asignaron el área, obligaciones del contratista, incluyendo los económicos y los fiscales, vigencia y condiciones de prórrogas, las garantías y los seguros, también muy importante porque acuérdense que están en territorio mexicano y si se le genera algún daño a estas áreas se tiene que resarcir, las causales por las que se puede terminar el contrato, que puede ser, por ejemplo, el no des buen uso de tu área contractual, las obligaciones en materia de transparencia, todos estos contratos son completamente transparentes, el porcentaje de contenido nacional, que es los contratos que están en tierra tienen un contenido nacional muchísimo más alto que los que están en aguas ultraprofundas, porque lo que se considera es que Pemex tiene muchas capacidades para explorar en tierra y en aguas someras y que por lo tanto ya hay proveedores mexicanos que pueden prestar estas capacidades. Vamos a hablar ahora de CFE, ¿no? Que está tan en boca de todos. CFE es una empresa productiva del Estado, 100% propiedad del gobierno federal, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y que además tiene autonomía técnica, operativa y de gestión. O sea, CFE es un órgano que se mueve solo. 100% propiedad del gobierno federal. CFE tiene empresas productivas subsidiarias y empresas filiales y actúa a través de las subsidiarias para realizar actividades de transmisión y distribución. Por eso es muy importante acordarse aquí que las dos actividades dentro de la industria eléctrica que no pueden realizar los particulares son las de transmisión y distribución. Entonces, CFE, por tanto, puede tener empresas productivas subsidiarias para las actividades que puede realizar solo CFE. Y esto es algo que nunca te dicen cuando lees el periódico, pero hay que tener muy clarito. ¿Qué le aplica a la Comisión Federal de Electricidad? Pues la ley de la Comisión Federal de Electricidad y la ley de la industria eléctrica, que es parte de lo que se discutió hoy en la Corte. ¿Cómo puede contratar? Puede contratar por licitaciones, con contratos de cobertura eléctrica, por invitación restringida y por adjudicación directa. Aquí no aplica el portal de Compranet, sino que CFE tiene un portal exclusivo y los principios para contratar con CFE son casi los mismos que los anteriores: economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, transparencia y competitividad. Contratar con CFE, yo no sé si alguien de ustedes ha contratado con CFE, es un proceso que, si bien sigue siendo complejo, sí se iba simplificando poco a poco. Se realizan por regla general por concurso abierto. De hecho, había un concurso abierto para unas generadoras el año pasado que se suspendió, pero era un concurso abierto. Las propuestas se tienen que presentar y ser analizadas por medios electrónicos. En esto era completamente distinto a lo que hacía CNH, en donde llegabas en físico con tu proyecto. Y el Consejo de Administración de la propia CFE puede prever diferentes mecanismos de adjudicación. Pueden ser subastas, subastas ascendentes, subastas descendentes, subastas por precio, subasta por zona y necesidad. Qué bien, mi amor, ahorita voy. Perdonen, me llegó mi hijo. Y los procesos de licitación tienen que contemplar, bueno, si estas dos propuestas son prácticamente iguales, ¿qué criterio vamos a usar para que se desempaten? Y por último, en casos de que el procedimiento de concurso abierto no sea idóneo para garantizar las mejores condiciones disponibles, pues se pueden invitar a 3 o se puede realizar una adjudicación directa. A mí me gustaría preguntarles hasta aquí si tienen alguna duda o comentario, si quisieran que revisáramos algo adicional, si tienen alguna duda, ¿qué les gustaría saber? Maestra Julia González,
Dígame. Me llamó la atención que dijiste que se consideró a la prestación de energía eléctrica como un derecho que no es un derecho humano. No, eso lo dijo la Suprema Corte el martes. La prestación de servicio de la electricidad no es un derecho humano, es un bien. El problema es que en tesis anteriores ya se habían referido a esta prestación como un derecho humano. Es correcto. Yo recuerdo, por ejemplo, acuérdese que en tratándose de la procedencia del juicio de amparo, no es darle entrada cuando se está señalando como acto reclamado el corte de energía eléctrica, porque dice una tesis por ahí que ese es un acto meramente mercantil y que tienes que tramitar cualquier inconformidad por ese rubro, por esa vía. Sin embargo, hay una tesis por ahí que señala que en tratándose de casos donde se comprometa el interés superior del menor, sí puede ser atendible el juicio de amparo, sí puede ser procedente, tomando en cuenta que uno de los pilares de esa tesis es que la prestación de servicio de energía eléctrica es un derecho humano que se le debe de otorgar al menor a la luz de ese interés superior del menor. Y entonces habría que ver a ver qué va a pasar con esos criterios que ya fueron abordados por la Corte y que señalaron que realmente sí es un derecho humano la prestación de servicio de energía eléctrica. Habrá que ver cuáles fueron los argumentos torales que utilizó la Corte en este caso en particular para sacarle la vuelta y negar que sea un derecho humano la prestación de ese servicio de energía eléctrica. Eso es lo interesante, porque lo que decía, la acción de inconstitucionalidad, en los términos en los que venía, decía que era un derecho humano. Y la ministra Loretta explicaba detalladamente por qué consideraba que sí era un derecho humano. En votación, los ministros consideraron que no se trataba de un derecho humano y no todos expusieron sus razones. Ahora hay que recordar que aquí, como no hubo una votación de 8 ministros, esto no es vinculante. Entonces, ahora que lo menciona, yo no lo había pensado, es un punto muy interesante. ¿Qué va a pasar con los cortes de la luz? Pero como no es un criterio obligatorio porque no se obtuvo la mayoría de votos, esto podría cambiar. Claro, gracias, Julia. Pero es súper interesante su punto, ¿eh? Súper interesante. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, pues si nadie más tiene una duda, nada más quiero dejarles en el tintero antes de concluir que la reforma en materia de energía de 2013, si bien no ha sido revocada, sí está cada vez más agarrada de pinzas, porque no solamente la modificación, no solamente las modificaciones a la ley de la industria eléctrica que hoy no alcanzaron los votos para ser declarada inconstitucional, ni la reforma que está pendiente de aprobarse en el Congreso, lo que le ha dado un golpeteo. También han habido muchas acciones regulatorias que han impactado la operación del sistema eléctrico nacional, ¿no? Por ejemplo, el aumento de las tarifas de porteo en 700%, o que la Comisión Reguladora de Energía cerró en enero de este año la ventanilla y no ha resuelto respecto de otorgar permisos de generación a menos que se impulse un juicio de amparo. Entonces, todas estas cosas tenemos que tomarla en cuenta. Yo estoy segura que lo van a ver más adelante conforme avancen en esta serie de conferencias. Y yo me quiero poner a sus órdenes. Si ustedes tienen alguna duda de este pedacito que me tocó exponer, que fue lo relativo a la reforma de electricidad en 2013, por favor, la barra sonorense tiene mi contacto y para mí va a ser un honor atender cualquier duda que pudiesen tener. Yo estoy increíblemente agradecida con ustedes por invitarme el día de hoy y quedo a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, Julia, porque nos has dejado una cantidad de conocimiento muy interesante, muy importante, porque ya nos abriste un panorama sobre la cantidad de leyes que están regulando esta materia de energía eléctrica. Nos estás dejando conceptos como el autoabastecimiento, como
los órganos reguladores en materia de energía, la generación y comercialización de energía eléctrica, los generadores y comercializadores, esta cuestión del SENACE, el CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y todo, o sea, temas que probablemente algunos de los compañeros podría estar más familiarizado con ellos, pero en realidad yo creo que este acercamiento que nos brindas nos da la oportunidad de realmente hacer vivo este objetivo de nuestros estatutos, analizar, revisar las leyes, cuestionar las leyes y tener mucha más información con respecto a estos temas de trascendencia para la vida económica del país. Y además, ¿saben qué? Otra cosa que les quiero decir es este sector es un sector que ahorita está teniendo muchos cambios. Entonces, no dejen de leer los periódicos, no dejen de informarse y no dejen de estar atentos a las medidas que se están tomando en su comunidad, ¿no? Ahorita yo no tengo algún caso de lo que ha ocurrido en Sonora, pero yo me la he vivido en Saltillo, Nuevo León, en Veracruz, en Puebla, por cierres de terminales o por cierres de otros proyectos energéticos. Entonces estén muy atentos a lo que está ocurriendo en su comunidad. Me parece que Otoniel tiene algún comentario. Sí, adelante, maestro. Sí, buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su exposición. Más que un comentario, son algunas dudas que me surgieron de lo que estaba usted comentando. Claro, en base a esta reforma en 2013, la Comisión Federal, ya tratándose en particular la reforma de energía eléctrica, conserva el monopolio de la distribución y la transmisión de la energía eléctrica. Y en cuanto a la producción, consumo, la distribución, ¿qué pasa con eso? Distribución y transmisión son del Estado. Solamente lo puede hacer CFE a través de CFE Transmisión. La generación, el suministro, la comercialización e incluso ser usuario básico y usuario calificado, lo puede hacer cualquier particular. No Muy sé bien, si resolví gracias, su muy duda. amable. Sí, queda aclarado, gracias. Muy amable. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Anden, pregúntenme. Y si no me preguntan ahora, invítenme después para que platiquemos de cómo va la vida en el Congreso y en la Corte. Claro que sí, Julia, con el mayor de los gustos. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta adicional, que quiera aclarar algún concepto o algún término, o simple y sencillamente agradecer a Julia por su buena disposición para darnos esta charla hoy en la tarde e invitarla para una próxima reunión? Maestro Alfredo Rodríguez. Sí, Rosela, muchas gracias. Julia, caray, nos dejas muy emocionados con el tema y la forma de desarrollarlo. Obviamente que creo que tendremos que tomarte la palabra para que más adelante, cuando los procesos legislativos en el Congreso de la Unión evolucionen en algún sentido, volvamos a comentar esto. Yo encantadísimo. Gracias. Hay también una preocupación en el foro. ¿Qué va a pasar con una serie de acuerdos, de convenios internacionales que México ha asumido, sobre todo el Acuerdo de París, para la producción de energías limpias? Todo parece indicar que la reforma implica un retroceso para quedarnos únicamente en energías fósiles, que son de las más sucias. Y eso tiene que ver, obviamente, también con una serie de derechos humanos que tenemos todos y que, por cierto, no tienen fronteras. La contaminación, la polución, no sabe de la geopolítica. Alfredo, todo lo que dice tiene razón. Y de hecho a mí es lo que más me preocupa. Yo soy mamá de 3 niños y a mí me preguntan qué pienso cuando me meto en estos pleitos y yo pienso en ellos. Pienso que no quiero que respiren aire lleno de combustible, ¿no? El año
el antepasado, que fue el primer año de la pandemia, se empezó a usar mucho más combustóleo en Tula y en respuesta en Irapuato el aire se contaminó, la gente ya no podía estar ahí, ¿no? Tenía unos niveles de contaminación altísimos. Entonces, más allá de si el Estado mexicano incumple o no un tratado internacional en materia de emisiones, a mí me preocupa que van a respirar mis hijos, ¿no? En absoluta honestidad. Ya deje que respiro yo, ¿qué respiran mis hijos? Buenas. ¿Humberto? Bueno, sí, yo tengo una pregunta, Julia. Dígame. La de que la propuesta se está enriqueciendo en el Congreso, que había 6 puntos que las otras bancadas habían propuesto y que al parecer ya se había consensado con la bancada mayoritaria, pero todavía no se dan a conocer los 6 puntos con los que se enriquecería. Todavía no, yo no lo conozco. Se supone que iban encaminados precisamente a eso, o sea, refiriéndose a las energías renovables. Sí, lo que sé es que el próximo martes se va a haber una votación y es una votación que se espera relevante. Okay. En el dictamen que aprobó la Comisión de Medio Ambiente no se hace esta clarificación de los puntos. Muy bien, habría que esperar entonces. Habríamos que esperar a ver qué efectivamente aprueba la Comisión de Puntos Constitucionales. Pero insisto, la de ambiental no se modificó nada en este sentido. Solo se aclaró que la generación distribuida es una generación que se le conoce como generación exenta, que es cuando yo en mi casa pongo menos de 0.5 megawatts de paneles solares en mi techo para proveerme a mí misma electricidad y la CFE me vende nada más lo que me falta. Una de las modificaciones relevantes de la Comisión de Medio Ambiente es que deja vivos los paneles solares en los techos o los proyectos de generación distribuida de menos de 0.5 megawatts. Okay. Muy bien, muchas gracias. No, hombre, con gusto. Julia, eso traducido al español significa que sí voy a poder tener yo paneles solares en mi casa. Sí, si estaba pensando, póngalos. Bien. Maestro Toniel, ¿alguna pregunta? Tiene su manita levantada. Ya hice la pregunta. Bueno, muy bien. Es que Doctora González. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta más? Abogados, abogadas. Aprovechemos que está Julia con nosotros antes de que se vaya. Bueno, estimada maestra, les damos las más cumplidas gracias. Esta es, como se comentó al principio, este es el inicio de los trabajos del Observatorio en Derecho Constitucional, en el que esperamos podamos coincidir de nuevo. ¿Por qué? Porque es importante acrisolar ese pensamiento de todos, el buen pensamiento, la disposición que tenemos para analizar temas, como decíamos, ¿no? De tanta trascendencia desde el derecho constitucional, pero de tanta trascendencia en la vida del país, en la vida de cada uno de nosotros, en donde poco a poco nos iremos involucrando más, habrá más conversaciones al respecto, más preguntas, más dudas, más manera de tener conversaciones más, más informadas. Y agradecemos mucho su tiempo y su buena disposición para acompañarnos en lo futuro. Pues yo estoy agradecidísima, muy emocionada de estar aquí con ustedes y de verdad lo que necesiten estoy a sus órdenes. Gracias, gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este inicio de actividades de nuestro observatorio. ¿Y alguna recomendación, maestro Ávila?
para dar por Pues cerrada esta actividad. agradecerle a Julia por su muy buena disposición. Ojalá, yo creo y estoy convencido de ello, que seguramente ya tendimos un puente con un personaje del nivel y la categoría de Julia, y seguramente la veremos seguido por acá en el foro de Sonora, particularmente en la barra sonorense de abogados, que es su casa. Buenas tardes. No Buenas me resta noches. más que volverle a agradecer. Muchas gracias por su tiempo, gracias a su familia por permitirnos que usted estuviera aquí con nosotros a estas horas y desde su casa. No, fíjense, es que para acá es más tarde, entonces yo estaba conectada a las 4 de Ciudad de México. Yo sí, pero aquí dice que empieza en 2 horas. O sea, me tuvieron que aclarar. Bueno, Pero es que uno que no pregunta verdaderamente, ¿va? es que estos cambios de horarios nos sorprendieron, aunque ya teníamos la constancia, pero por ejemplo en Sonora no tenemos cambio de horario. Ah, Nosotros nos manejamos con el mismo horario de Arizona para yo aprovechar todo el sol. tengo aborrecido el cambio de horario, porque además me cuesta mucho trabajo dormir a mis hijos en tiempo, pero bueno, eso ya es otro tema. Muchas gracias por la invitación Gracias y a perdón usted. por llegar antes. Un abrazo, Julia, Muy gracias. amable. Hasta luego. Pronto. Muchas Gracias. gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Buenas bienvenidos. tardes, saludos. Gracias, Vemos. bienvenidos todos y muchísimas gracias. Próximamente estaremos indicándoles la fecha del próximo módulo, así es que muy agradecidos todos porque estamos aquí juntos y estamos analizando un tema muy interesante, muy atractivo, con muchas Muy aristas, interesante, sí. ¿no? Con muchas Bueno. aristas y que tenemos que ponernos a estudiar. Por lo pronto ya Sale. hicieron un menú de al menos unas 10 legislaciones que van a estar próximamente en nuestro vocabulario. Bueno, Ok, buenas tardes nos a vemos todos. Hasta pronto. luego. Un Buenas abrazo, tardes. saludos. Muchas gracias. Muchísimas Buenas gracias. tardes. Hasta luego. Ya, vámonos.